Miércoles, continuando con Hechos, vamos ahora al capítulo 12. Vamos a iniciar de los versículos 1 al 19. El tema sería Jacobo martirizado, Pedro liberado. En el capítulo anterior, capítulo 11, nos encontrábamos en Antioquía principalmente, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Pero paralelamente a estos sucesos, Lucas nos traslada a Jerusalén, donde se encuentra el grupo de los apóstoles. Leamos la palabra de Dios en capítulo 12, del verso 1 al 19 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sucedido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó. Señor, bendice tu palabra. Te damos gracias por ella, Padre. Bendice lo que vamos a decir. Amén. Capítulo 1 dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Lo que estamos leyendo es una frase interesante que dice: en aquel mismo tiempo, dándonos a entender que al mismo tiempo, tanto en Antioquía como en Jerusalén sucedían estos acontecimientos. Tanto el capítulo 11 estaba en curso como el inicio de este capítulo 12. Desde la conversión de Pablo, poco o nada se ha hablado de la persecución a los santos, que era dirigida por los sacerdotes judíos principalmente. Es decir, era una persecución por un poder religioso. Pero ahora mismo, con este relato al que nos vamos a entrar,
Nos enfrentamos a una persecución cristiana desde un poder civil. En el Nuevo Testamento se menciona al gobernante Herodes, y a esto es y con esto empieza el relato de hoy, mencionando al gobernante Herodes. Pero digamos que Herodes, más que ser un nombre, era un título. Estos Herodes que se mencionan aquí no son las mismas personas, aunque sí pertenecían a la misma familia. Y por lo menos registramos unos 6 Herodes y que se mencionan a lo largo del Nuevo Testamento. Es decir, que ellos van cambiando a su nombre o algo de su nombre conforme va cambiando el mandato. Por ahí podemos mencionar a Herodes el Grande, Herodes Arquelao, Herodes Filipo o Felipe, que se menciona Herodes Filipo I y Filipo II, Herodes Antipas y Herodes Agripa, que se menciona también Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Herodes el Grande había logrado la unificación de una muy grande porción de tierra conquistada que incluía el territorio de Israel. Entonces, a su muerte, sus hijos continuarían con su reinado y van recibiendo el nombre Herodes, pero añadiéndose algo más en el nombre, como por ejemplo Herodes Arquelao, Herodes Agripa, etc., para diferenciarlo del Herodes el Grande. A otros Herodes incluso se les agregaba un número para marcar la diferencia, como es el caso de Herodes Agripa I y II, por ejemplo. Al leer el libro de los Hechos, debemos tener cuidado en diferenciar de cuál Herodes está hablando para no atribuirle los hechos a un solo Herodes, lo cual sería una total discrepancia en los acontecimientos. Todo esto que hemos redondeado, que hemos dado información a grosso modo, es para poder afirmar que en este verso 1 del capítulo 12, el Herodes al que se refiere es Herodes Agripa I, hijo de Herodes Agripa y nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipa, llamado también Herodes el Tetrarca. Bien, es también importante destacar que este Herodes Agripa de este relato morirá antes que acabe este capítulo 12. Y llegaremos ahí en la próxima reunión. Con este vistazo a la historia podemos decir que estos hechos están aconteciendo allá por el año 43 de la era cristiana. Tiempo en el que este Herodes Agripa ayudó a Claudio a convertirse en emperador de Roma, después del asesinato de Calígula, de quien ya hemos hablado en nuestros estudios anteriores. Entonces estaríamos hablando de un lapso más o menos de unos 10 años después del Pentecostés. Hay 3 cosas importantes que se nos dice en esta porción de la Escritura sobre este Herodes Agripa. Primero, que apresó a algunos cristianos. Segundo, que mató a Jacobo. Y tercero, que encarceló a Pedro. Son van a ser algunas de las cosas, de los hechos sobre los cuales vamos a estar girando en el estudio de hoy. La continuidad del versículo 1 dice que echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles, dice. Es decir, algunos tuvieron la desgracia de caer en sus manos y recibieron un trato duro, hostil y cruel. Recordemos que sus métodos no eran solo encarcelarlos, sino
exponerlos a un sufrimiento públicamente. No era simplemente tomarlos presos, sino la Biblia dice maltratarlos. No dudamos que lo hacía porque esto le hacía popular a Herodes. Estos hechos agradaban a todo aquel que se oponía al cristianismo, por supuesto. No nos extrañemos si acaso los políticos de todos los tiempos no están dispuestos a ir en contra del cristianismo si esto les hace ganar fama popular. Lo vemos también en los artistas. Lo vemos en las cosas de la farándula. Muchos ridiculizan el cristianismo, la religión, con tal de ganar unos cuantos aplausos. Una de esas víctimas fue Jacobo. El verso 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo se convertiría aquí en ser el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Nosotros tuvimos anteriormente la lapidación de Esteban. Pero Esteban no era uno de los 12 discípulos de Jesús. Era uno de los discípulos, pero no de los 12 apóstoles. Pero este Esteban sí lo es. El mismo verso aclara quién es este Jacobo. Es hermano de Juan. Recordemos que son los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Juan el amado. Ambos eran pescadores. Lo leemos allá en Mateo capítulo 4, cuando los llamaron. Este Jacobo, llamado también Santiago, pero que no es el medio hermano de Jesús, que escribió la epístola de Santiago. Este Jacobo es parte del círculo más allegado a Jesús. Recordemos que teníamos 3 y tal vez 4. Pero entre ellos estaba Jacobo, Pedro y Juan. Son los únicos que presenciaron la transfiguración de Jesús. Ese relato lo encontramos en el capítulo 17 de Mateo, verso del 1 al 9. Jacobo y Juan es para quienes su madre también solicitó a Jesús un lugar de honor. Si recordamos también la porción del capítulo 10, del verso 35 al 37 del libro de Mateo. Y en el libro de Lucas, el mismo historiador de Hechos, se cuenta que Jacobo habría querido que lloviera fuego sobre una aldea samaritana. Allá lo relata Lucas en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, del verso 51 al 56. Y esto coincide con la descripción de su temperamento que provocó que Jesús le llamara a él y a su hermano hijos del trueno. Allá en Marcos capítulo 3 verso 17 lo encontramos. Este hermano Jacobo es de los primeros discípulos de Cristo, de los primeros llamados. Y a él y a su hermano Juan se les dijo en Mateo capítulo 20 verso 23 que habían de beber de su misma copa. Y mire, ahora lo estamos viendo en esta, como que si eso que Jesús le dijo fue ahora, es ahora una predicción cumplida. A mí me cuesta entender por qué Lucas le dedica tan solo una frase al martirio de Jacobo. Le dedica muy poco tiempo a Jacobo. Pero es que quizás lo hace para enseñarnos el grado de convicción en Jesucristo que tenían los primeros cristianos, que estaban dispuestos, enteramente dispuestos a sellar con sangre la creencia en su fe. La expresión matar a espada significa generalmente o significa realmente decapitar. Y era la manera como las autoridades judiciales romanas ejecutaban la sentencia de muerte. Esto nos lleva a pensar que Herodes Agripa
habría seguido un proceso judicial legal. Recordemos que los Herodes, como representantes del poder romano, podían imponer la pena de muerte, y claro que esto era un juicio irregular, un juicio falso, amañado, como lo hicieron, si recordamos, igual con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al verso 3, mire el verso 3 conmigo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Como ya dijimos, a Herodes le creció su popularidad. Este Herodes Agripa, que también era en parte judío, de descendencia judía, vio que podía congraciarse con los judíos y decidió seguir con la persecución, haciendo así que los judíos se volvieran cómplices de sus maltratos para con los judíos cristianos. Entonces Herodes aprovecha la celebración de los días, dice aquí, de los días de los panes sin levadura, una fiesta de una semana que seguía después de la Pascua, que se celebraba en primavera. Decimos pues que lo aprovecha Herodes para arrestar al apóstol Pedro, y esto no obedecía más que a un movimiento estratégico, ya que debido a la fiesta había más judíos en la ciudad, y él lo sabía, y Herodes podría impresionar a gran número de ellos. Claramente sus motivos eran puramente políticos, pero también ambiciosos, ya que también intentaba adueñarse de una buena porción del territorio, lo que le permitiría controlar una importante zona, al igual que su abuelo Herodes el Grande. Él podía extender sus dominios. Y vio la oportunidad. Al maltratar a los cristianos y matar a Jacobo, se da cuenta que esto agrada a los dirigentes judíos y está buscando la manera de congraciarse con ellos, pretendiendo ser un defensor del judaísmo, fíjese usted. Arrestando a Pedro, deja claro que ahora ya no solo serán los dirigentes judíos los que perseguirán a los cristianos, sino que después de 10 años que tiene la iglesia en Jerusalén, ahora son las autoridades civiles que se unen a esta atrocidad de la persecución. A Herodes no le importaban los cristianos, le eran para él intrascendentes. Pero, en otras palabras, sacrifica a la iglesia para obtener el favor de los judíos, de sus autoridades, de todo aquel que estaba en contra, desde siempre, contra el cristianismo. Miren lo que dice el verso 4, caminando. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 4 grupos de soldados significaban 16 soldados. Cada grupo cumpliría un turno de vigilia de 3 horas. Una fuerte custodia, como si fuera Pedro un terrible delincuente, ¿no lo cree? Además, quería repetir lo que Pilato había hecho con Jesús, lo que llevaría a la condenación y a la muerte segura del apóstol Pedro. Y lo haría después de la Pascua, porque recordemos que la Pascua se celebraba el día 14 de Nisan, y durante esa semana siguiente no se debía utilizar levadura, ni tampoco se podía juzgar ni ejecutar a nadie, según la ley judía. Así que Herodes pretendía mostrarse como un defensor de aquellos valores de la tradición ante los judíos ortodoxos y ganarse así
su apoyo para su política. Creemos nosotros más a Pedro y brindar con él un mayor espectáculo, aunque por el momento, no quería causar ningún alboroto en la comunidad. El verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Este pero es importante de la iglesia. Aquí se usa el verbo ektenos, con K, que significa intensamente, con fervor, insistentemente, con agonía. Esta palabra y este significado de esta palabra es lo que marca la diferencia de que no era una oración usual y obvia, light, sencilla, sino que la iglesia sufría con Pedro de rodillas en oración fervientemente. Mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia, los creyentes agonizaban también con él en oración por él. Era una oración que realmente desgarraba los cielos y no cesaban hasta buscar en Dios la respuesta. Fueron prácticamente 7 días de oración intensa, seguramente en distintos grupos diseminados en toda la ciudad, escondidos, temerosos pero con una fe inquebrantable, hasta que apareció el Señor en la cárcel. Mire el verso 6, dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, amarrate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y vente. Y saliendo le seguía. Pedro seguía al ángel, pero Pedro no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En otras palabras, esta oración intensa, hermanos, realmente rompió cadenas. Este tipo de oración causa este efecto sobrenatural. Remueve los cielos. Literalmente rompió las cadenas de Pedro. Pedro estaba dormido, no mostraba ansiedad alguna. Esta parecía, según este relato, la última noche antes de su ejecución. Recordemos que estaba custodiado fuertemente por 2 soldados adentro y 2 soldados afuera. Estaba atado, imagínenselo, de pies y manos. Y aquí viene la respuesta de una oración, de esa oración de poder. Los hechos sobrenaturales que vemos en este relato los podemos enumerar, fíjense. Veámoslo despacito. Lo que hemos leído. En primer lugar, vemos la aparición de un ángel. En segundo lugar, vemos la súbita iluminación del lugar. Tercero, las cadenas se caen de las manos por sí mismas. Cuarto, pasan en medio de los guardas que estaban despiertos sin ser detectados. Y quinto, las puertas de hierro, que lo recalca, no eran cualquier puertecita, se les abrieron como por sí mismas, dice la Biblia. Y esto sucede con los guardas en su lugar.
No vieron al ángel, no oyeron el ruido de las cadenas, no escucharon al ángel dándole las instrucciones a Pedro, no vieron abrirse la puerta, no vieron nada. No sintieron nada estos soldados. Y estaban alertas, porque para eso estaban. Si ellos esperaban que lo llegaran a liberar. Estaban bien despiertos. Porque, como lo hemos dicho, una guarda solo duraba 3 horas. ¿Para qué? Para que no se durmieran. Eso es todo lo que duraba el turno. Precisamente para que no se durmieran. El verso 9 dice que Pedro obedecía sin saber realmente qué sucedía. Su confianza en Dios, hermano, aquí la podemos ver, era absoluta. Él pensó que estaba soñando. Luego llegan a la puerta de hierro, dice. Y la palabra que aquí se usa es la palabra griega automate. Así que podemos decir que la puerta se abrió automáticamente. Los cerrojos, que no eran uno, es lo pesado de la puerta, de hierro, era una puerta preparada para los embates de enemigos. Se abrió automáticamente para Pedro, y ya afuera despierta, vuelve en sí, y se da cuenta en plena conciencia que realmente un ángel había estado con él. Y por supuesto no dejó de estar asombrado. Quizás estaba, aturdido de lo que había pasado cuando despertó. Pero ahora sabía que debía continuar. Estaba afuera, vio la cárcel. Allá adentro estaba yo, estoy en la cárcel. Estoy en la calle. Y sabía que debía continuar. Y se fue. Miren lo que dice el verso 12 y 15. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel seguramente lo que tú estás viendo. Creo que sería bueno que brevemente sepamos lo que es un ángel según las Escrituras. Primero, son seres creados por Dios. Busque la cita en Colosenses capítulo 1, verso 16. 2, pueden tomar forma de cuerpo humano, pero son espíritus. Hebreos capítulo 1, verso 14. 3, no pueden reproducirse como seres humanos. Solo han sido creados. Marcos capítulo 12, verso 25. 4, se les llama también carros de Dios, y su número es enorme. Lo describe Salmos capítulo 68, verso 17. 5, los ángeles reciben el nombre de santos, según Deuteronomio capítulo 32, verso 2. 6, otro nombre que reciben los ángeles es el de ángeles de poder o mensajeros de su poder. Porque de hecho la palabra ángel significa mensajero. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. 7, el trono de Dios está rodeado de millones de ellos, según lo describe Apocalipsis en el capítulo 5, verso 11. 8, están con nosotros para cuidarnos, según lo describe Salmos 91, verso del 11 al 12. 9, están ordenados por jerarquías, un ejército bien ordenado. Lo describe Judas 9, en el verso 9. Los ángeles nos vigilan desde que somos niños. Bueno, aquí hay algo que puede leer en Mateo capítulo 18, verso 10. 11.
también aparece otro ángel con el nombre de Gabriel, y su nombre significa Dios es grande o poderoso. Lo describe Daniel capítulo 8, verso 16. Y 12, los ángeles participan de las reuniones de la iglesia y se mantienen vigilantes de que todo marche según el Espíritu de Dios. Lo describe Primera de Corintios capítulo 11, verso 10 y Primera de Timoteo 5 y verso 21. La costumbre o creencia judía era que cada persona tiene un ángel titular. Y que cuando la persona moría, este ángel iba a los familiares para comunicarles que había muerto. Es decir, el concepto de ángel está o estaría muy ligado al concepto de espíritu. Vuelva a checar ahí Mateo capítulo 18, verso 10. Ahora miren lo que dice el verso 12. Dice que llegaron a casa de María, madre de Juan llamado Marcos, y quien era sobrino de Bernabé. El 12, ¿verdad? Dice madre Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban reunidos. Este es el mismo Juan Marcos quien escribió el Evangelio de Marcos. Según el verso 13, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Acá aparece una jovencita, Rode. Bueno, Rode, el nombre Rode es un diminutivo del nombre Rosa. O sea que sería para nosotros sería Rosita. Y le estaban llamando, aquí según la Biblia, Rode. ¿Verdad? Entonces vino la hermana Rosita, la hermana Rode, y dejó a Pedro afuera, dice el versículo 14, en la calle, de tanto que de su asombro la dejó en la calle. Y dice, Lucas deja plasmado en su relato la sensación natural de asombro que causan cosas como esa. Y continúa en el verso 15, y cuando todos le dicen, no le creyeron, y le dicen, tú estás loca. ¿Cómo va a ser Pedro si Pedro está en la cárcel y bien custodiado? Y aquí vemos que a los típicos cristianos de poca fe, ¿verdad? Pues los típicos cristianos que no creemos, que nosotros hablamos de lo sobrenatural, pero cuando sucede lo sobrenatural como que no creemos, porque quizás se escapa de nuestro entendimiento. Y aquí vemos la costumbre de los que les cuento. Ellos creían que el ángel guardián se parecía al ser humano a quien había sido asignado y se presentaba a comunicar lo que le había pasado. Mira el verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pedro seguía, pero esto era peligroso. La incredulidad de estos hermanos ponía en riesgo la vida de Pedro. Estaba en la calle, huyendo. Recuerde que en la noche los sonidos, ¿verdad? Que corren mucho más, se oye mucho más, un ruido. Se distinguen fácilmente de dónde vienen. Son más notables en la noche los ruidos. Mira el verso 17, dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Vayan a contarle a Jacobo que estoy libre, que el Señor me sacó. Pero cállense. Y se fue. El Jacobo al que Pedro se refiere no es al que acaba de ser martirizado al principio del relato, sino a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Solo lo describe Marcos capítulo 6, verso 3. Este Jacobo que escribió la epístola de Santiago y que llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Por eso es que le mandó avisar. Lo dice Hechos capítulo 15, verso 13. Y quien se convirtiera también en apóstol después de la muerte de su hermano Jesús. Gálatas capítulo 1, verso 19 lo describe. Entonces, Pedro quiso, de verdad Pedro quiso
que Jacobo lo supiera para que seguramente lo comunicara y diera fe de su liberación y de que Pedro seguía con vida gracias a la acción sobrenatural del Señor. Vamos a 18 capítulo, el verso 18 y verso 19. Ya para ir terminando. Dice, y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Mire qué interesante. Pedro se ha ido. Y de hecho esta es la penúltima vez que Lucas ha de mencionar en sus relatos del libro de los Hechos a Pedro. La penúltima vez. Falta una todavía. Una breve mención. Entonces Pedro ya no tenía nada que hacer ahí. Y por su propia seguridad tuvo que huir como todos los demás ya lo estaban haciendo. Y no dudo que Dios le había ordenado también hacerlo. Incluso decirle a dónde se tenía que ir. Herodes estaba bien furioso de que sus planes se hubiesen truncado. No soportó tal fracaso. Tanto mal le causó, tanto malestar le causó que se largó de Judea y se fue a Cesarea. No soportó quedarse más entre los judíos ahí en Judea después de semejante fracaso que Dios, semejante vergüenza que Dios le hizo pasar. Bendito sea Dios que hace pasar vergüenza al diablo y a sus secuaces con sus acciones. Tan furioso estaba que terminó desquitándoselas con los soldados que puso a cuidar a Pedro. Fíjese usted, allí dice la Biblia. Mire, nosotros sabemos que los soldados romanos respondían con sus vidas, con sus propias vidas, si un prisionero se les escapaba. Nosotros vemos un hecho similar en Hechos capítulo 16, verso 27, con el carcelero de Filipo. E incluso con los guardias de la tumba de Jesús, ahí en Mateo capítulo 26, verso 66 en adelante. Sabemos que después Pedro vio a Pablo en Antioquía. Allá lo cuenta Gálatas en el capítulo 2, verso 11 al 14. Y después escribió sus 2 cartas, Pedro. Dios deja claro en estas acciones que nadie ha de aprovecharse políticamente de su iglesia. Y esto queda claro y sentado. Dios no le va a permitir a ningún político hacerlo. En esta ocasión fueron 2 los capturados políticos. Fue Jacobo, que fue asesinado, y el otro fue Pedro, ¿verdad? Que ya vimos aquí que fue liberado. Ahora, antes de terminar, quiero que veamos una cosa. Dios no fue injusto al permitir la muerte de uno y la liberación de otro. Hermano, es que en Dios todos tenemos un propósito único que cumplir. O en los propósitos de Dios todos tenemos un rol específico. Como su siervo llevamos el mensaje de la cruz en nuestras vidas. En el sufrimiento de unos, otros encuentran el poder de la oración. En la liberación de otros, otros descubren el poder de la fe. Pero todos aprendemos a reconocer la voluntad de Dios y que esta voluntad es suprema por encima de todas las cosas y las circunstancias. Hoy también, hermanos, pudimos aprender un poquito de los ángeles, ¿verdad? Estudie acerca de eso, vuelva a entender. Es muy confortable e interesante ver que Dios tiene a estos seres maravillosos a nuestro servicio, a nuestra disposición, obedeciéndole. Pidámosle siempre a Dios que su ángel, como dice el libro de los Salmos, acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Amén. Vamos a orar. Hasta aquí hemos llegado. En el próximo estudio, el próximo miércoles, vamos a terminar con el capítulo. Algo bien interesante, la muerte de Herodes Agripa I, del que hemos hablado aquí. Vamos a orar. Si usted es una persona que no tiene a Cristo en el corazón,
y siente que Dios le llama para ser salvo, repita con nosotros estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados para salvar mi alma, Señor. Te recibo en mi corazón. Amén.